Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a esta clase abierta, técnicas de consultoría para la evaluación de programas. Esta es una actividad que hace parte del ciclo de charlas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto, en esta ocasión, con la Facultad de Economía. Con este espacio buscamos ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo a lo largo de su vida. Les recordamos que tendremos un espacio para responder sus preguntas, así que los invitamos a enviar sus inquietudes escribiendo aquí en la plataforma de Zoom, en el espacio donde dice preguntas y respuestas. Si tal vez nos están acompañando por Facebook Live, por favor escríbanos en el espacio de comentarios. Les recordamos que este evento está siendo grabado, por lo tanto, a través de correo electrónico les enviaremos el enlace para que puedan volver a verlo. Y bueno, a propósito de esta clase abierta, queremos compartirles que tenemos un curso sobre esta temática donde podrán conocer cómo realizar evaluaciones de programas e intervenciones con Stata y Python. En este momento tenemos algunos asesores que estarán disponibles por si quieren conocer más sobre este curso que estamos promocionando y se puedan inscribir. Les compartimos el enlace de Forms por el chat para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar. O también se pueden registrar en la página del curso que les estamos compartiendo también a través de chat. Y bueno, sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como panelista de este evento Germán Darío Machado. Él es economista con Magister en Economía y Magister en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Es consultor y analista económico y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Omar Andrés Herrera. Él es economista, politólogo y magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Se desempeña como investigador económico con énfasis en econometría y técnicas de evaluación de impacto con programas estadísticos. A nuestros panelistas le damos la bienvenida y pues para que arranquemos ya con la clase abierta del día de hoy. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarde de hoy. Nosotros lo que queremos contarles a continuación, lo que vamos a intentar hacer en esta sesión, es hablar de dos cosas, o vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a empezar por una sección en la que vamos a hablar de algunos conceptos sobre por qué vale la pena hacer consultoría, por qué estamos metidos en este cuento, cuáles son los desafíos principales que uno se podría encontrar a la hora de evaluar algunos programas sociales, algunas políticas, y vamos a tener una segunda parte donde vamos a comentar un poco esta integración entre Stata y Python que nos permite hacer muchísimas cosas que antes creíamos que solo hacíamos con uno de los dos programas o que estos eran cuentos que iban por aparte y que desde la última versión del paquete estadístico de Stata nos permite integrar lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. Entonces, cuando estábamos imaginándonos esto con Omar y hablándolo con el equipo de educación continua y de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, estábamos pensando, bueno, ¿por qué vale la pena hablar de esto de consultoría? Fundamentalmente, porque es una historia que viene en crecimiento. Ustedes seguramente han estado involucrados en esto, han estado metidos y se han dado cuenta que a pesar de que esto, por supuesto, tiene muchísimo tiempo detrás, cada vez está más en boom y cada vez es más necesario y cada vez están surgiendo mucho más necesidades de evaluar programas, de evaluar políticas, de tratar de encontrar si algo funciona o no funciona, generalmente además desde un tercero, de alguien por fuera de la entidad o por fuera de la empresa, que le dé una mirada transparente o imparcial a este tipo de cosas. Esto normalmente cuando pensamos en evaluación de programas, solemos pensar mucho en el sector público. Solemos pensar que esto siempre es una entidad que contrata cómo le fue con su política y es únicamente el campo que vamos a mirar. Y la verdad es que trasciende mucho más de esto, como vamos a comentar, a pesar de que es cierto que el sector público es mucho más fuerte en ese sentido y que el Departamento Nacional de Planeación habitualmente es el que ha liderado esos esfuerzos, además con una dirección dedicada enteramente a la evaluación de políticas públicas. Así que en ese marco es en el que les proponemos que nos movamos en este momento, sabiendo que desde el inicio
las consultorías probablemente empiezan con una dificultad, y es que empiezan cuando el programa ya ha sido diseñado y además cuando incluso ya ha sido implementado, y a veces armado completamente sin tener muy clara la intención de evaluarse. En el camino nace la necesidad de evaluar, pero el diseño original no estuvo muy pensado para ese tipo de cosas, y aún así llegamos ahí y tenemos que enfrentarnos al asunto y tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de esta historia, ¿no? Empezando por decir que, cuál es el origen de este cuento, ¿no? ¿Por qué nos metimos en esto? Entonces, cada año todos sabemos que hay un montón de gasto. Empresas, gobiernos nacionales, gobiernos locales, están implementando varias de sus ideas y están tratando de sacarlas adelante. Pero la pregunta es si esos programas de verdad lograron sus objetivos, si valían la pena, si dieron resultados, si dieron los que se esperaba que dieran, si podían haber sido mejores, si fueron los adecuados para el nivel de gasto que tuvieron o para los costos que tuvieron. Entonces noten que esa pregunta que uno tiene en la cabeza, que es la pregunta inicial de ¿el programa sirvió o no sirvió? Desde el inicio, por pura intuición lógica, se nos vuelven muchas más preguntas. No solo es sirvió sí o no, sino de qué manera, a qué población, frente a qué objetivos, cuál era la necesidad, cómo vamos a evaluar eso. Así que evaluar parte necesariamente de definir cuál va a ser nuestra pregunta y cuál va a ser el alcance hacia el cual nos vamos a estar moviendo. Normalmente partimos de una idea, hay una hipótesis inicial. La hipótesis inicial es: los programas o políticas buscan genuinamente hacer las cosas bien. Cuando uno se inventa un programa, de verdad intenta ayudar a alguna cosa en algún lado, a solucionar un problema. Partiendo de ahí, en la vida práctica empieza uno a encontrarse algunas diferencias que va a tener que tratar de sortear con esos mecanismos que vamos a estar aplicando con paquetes estadísticos un poco hoy y a lo largo de este curso que el equipo de educación continua les mencionaba hace un momento. ¿De qué se trata entonces los libros? Número uno, no tenemos mucha evidencia para saber si de verdad la política estaba dirigida a solucionar el problema que dijo que iba a solucionar. A veces los programas, las políticas, son una declaración de intenciones, pero el programa no necesariamente está armado de tal manera que vaya de verdad a cumplir esos objetivos. La segunda cosa que nos puede pasar, que es bastante habitual, es que el camino al infierno esté pavimentado de buenas intenciones, y es que el programa esté pensado de la mejor manera, por lo menos con ganas de ayudar, con ganas de solucionar un lío, pero termine generando otros y tengamos que meter eso en nuestra ecuación. Lo tercero es que los problemas pueden ser cambiantes, de manera que un buen programa que busca solucionar algo el día de hoy puede ser que vaya perdiendo efectividad a lo largo del camino, y entonces el momento en el que estemos evaluando el programa también termine siendo importante a la hora de determinar si funciona o no funciona. También, por supuesto, puede ser que el problema sea otro y que el programa definitivamente estaba mal armado desde el inicio, o estaba apuntándole a contar cosas que sabían que no necesariamente iban a pasar. Eso también puede surgir. O puede haber problemas en el camino. A pesar de haber estado bien diseñado, no se implementó bien y entonces no va a dar los resultados esperados. Finalmente, puede ser que sí, puede ser que estuvo bien pensado, que no tuvo tanto efecto negativo, que logró pegarle al problema que era, que pudo ser bien implementado, pero que salió muy costoso, y entonces nos genera la duda de si se podía haber logrado lo mismo gastando menos. Y entonces que el programa, a pesar de ser una buena idea, no fue tan chévere como pensábamos y como queríamos. Entonces, frente a todos estos libros, tenemos que decidir por dónde vamos a atacar. Y fíjense entonces que la pregunta de ¿el programa funciona o no funciona? Si funciona, vamos a hacernos una serie de preguntas más. Si no funciona, también surgen otras preguntas, y es, bueno, ¿por qué no funcionó? ¿En qué momento de todos los posibles pasos que nos pudieron haber llevado al éxito estaba el problema, si es que el programa definitivamente no funciona? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Noten que
hay un campo muy amplio de evaluaciones. Como decía, habitualmente uno piensa en políticas públicas mucho, pero no necesariamente es el único espacio de trabajo. Se pueden evaluar programas en general, decisiones empresariales, incluso uno podría aplicar algunos de estos métodos de evaluación en algunas de sus decisiones personales. Y hay algunos campos que seguramente hemos oído mucho más en los últimos años, especialmente pruebas de efectividad de medicamentos y cosas que están muy en boom y que yo creo que podemos decir afortunadamente vamos a poder descansar de ellas un tiempo, los temas de estrategia y de comunicación política. También, evidentemente, las preguntas que se hace cualquier equipo de estos es, ¿está funcionando o no está funcionando la estrategia? Y entonces será necesario evaluar cuáles son los resultados que está generando y si de verdad está logrando lo que se esperaba o lo que se deseaba que lograra cada una de estas cosas. En todo caso, evaluar el resultado final no es lo único que uno puede hacer. Vamos a poder evaluar muchísimas cosas a lo largo del inicio. Ya vamos a entrar un poco en ese detalle de lo que les he estado contando de a lo largo de una cadena, digamos, que da origen a un programa o a una política en implementación, pasan muchas cosas y en cada una de ellas es posible hacer tipos de evaluaciones. Así que aquí vamos a hablar de al menos 5, que son 5 de las que pueden existir en el mundo desde distintas aproximaciones. Aquí vamos a centrarnos un poco en la visión económica y econométrica del asunto, pero en distintas disciplinas hay otros tipos de evaluaciones que pueden terminar siendo complementarias a estos esfuerzos. Uno puede pensar probablemente en cosas como las evaluaciones de impacto ambiental o de valoración económica que terminan completando también este tipo de cosas, por ejemplo. ¿Ven? En este marco, entonces, ¿qué tipo de evaluación es la que necesitamos? Vamos a decir, como acabo de contar, hay distintos tipos de evaluación, pero cualquier cosa que sea que estemos haciendo de esas formas de evaluación va a tener detrás 2 objetivos centrales generales aplicables a todas. Número 1, que lo que estamos buscando es cuál es el impacto atribuible a un programa. O sea, qué tanto mejora ese programa. O sea, qué tan efectivo es para lograr unos objetivos, pero de forma causal. Así que necesitamos separar el efecto del programa o la política de otro tipo de cosas que podrían estar pasando o podrían estar influyendo en los resultados que veamos. La segunda cosa, derivada de la anterior, es que queremos ver una evaluación que sea sistemática, una evaluación clara, que uno pueda tener de forma objetiva y que pudiera volver a hacer en el futuro, no solamente uno mismo, sino también si alguien más la quiere volver a hacer y quiere mirar si le da lo mismo, esté en capacidad de hacerlo. De manera que los criterios de evaluación tienen que ser bastante claros y sólidos en ese sentido. Bien. Los desafíos, pues es cómo convertir en la práctica esa gran pregunta de si el programa sirvió o no sirvió. ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre, esa es la pregunta que probablemente cuando uno lo contratan para hacer consultorías, para hacer estudios, es la que tienen en mente y que no es tan fácil a veces concretarla. Y digo, no es tan fácil a veces concretarla porque cada programa tiene su naturaleza propia y tiene un origen y tiene una historia, tiene, digamos, una hoja de vida que explica un poco cuál ha sido el camino que ha llevado, por qué está como está, por qué se implementó, cómo se implementó, por qué el que se lo inventó está pensando en algunos criterios, algunos indicadores específicos. Eso nos lleva a decir que necesariamente tenemos que hablar de los objetivos de ese programa. Y a veces uno de los desafíos que nos encontramos es que los objetivos no fueron tan claros y tan concretos. A veces uno se encuentra cosas que dicen verbos curiosos, extraños, como propender por tal cosa, impulsar tal otra, promover no sé qué, sin que necesariamente haya alguna cosa específica que termine siendo medible. Frente a eso, nos toca enfrentarnos a la situación y buscarle la salida. Esto es más común de lo que uno cree y en los términos de referencia habitualmente a uno le pueden pedir incluso cosas que no necesariamente guardan relación con el programa y hay que mirar, pues de verdad, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y eso empieza por mirar cuáles fueron los objetivos del programa y definir cuáles son los criterios de desempeño en el programa. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a decir, ¿el programa funciona o no funciona? Entonces voy a decir, bueno, ¿dónde empiezo a marcar que sí y dónde empiezo a marcar que no?
Por ejemplo, si me invento un programa que busca llegarle a un grupo poblacional o a un grupo de empresas o a un grupo de lo que ustedes imaginen, y solo le llego a la mitad o a la tercera parte o a la décima parte, ¿en qué momento digo que sí o en qué momento digo que no? Debe haber unos criterios de desempeño muy importantes, definir claramente qué va a ser bueno, qué va a ser malo. Eso puede ser frente al estándar, frente a ejercicios anteriores, frente al nivel de costo-efectividad, frente a distintas formas por donde uno tiene que empezar. Y cuando uno está muy problemado y no sabe por dónde coger un problema, y donde tiene una política que no estuvo armada para ser evaluada, a veces uno se le pasa por la cabeza decir, bueno, hagamos una encuesta de satisfacción, algo así como satisfacción al usuario, satisfacción al cliente, a ver qué tengo por ahí. Y eso puede funcionar y puede complementar algunas de estas cosas. Sin embargo, no hay que perder de vista que, pues incluso en malos programas, por algunas cosas de la vida, también hay gente feliz. Afortunadamente se encuentra gente feliz en muchas cosas, incluyendo políticas que salen muy flojas. Entonces hay que tener en cuenta eso, que no va a ser, digamos, la única estrategia que podríamos terminar usando. Entonces, 5 tipos de evaluación habíamos mencionado hace un momento. ¿Qué tipos de evaluación son muy habituales en este tipo de análisis? Fundamentalmente 5 cosas que nos van llevando a lo largo de una cadena de lo que es la forma en la que se armó un programa. Número 1, una evaluación de necesidades. Esa evaluación de necesidades fundamentalmente le está apuntando a cosas como cuál es el problema que se busca solucionar. Y eso, pues lo que nos tiene que dar es, si tenemos un problema identificado, nos tiene que dar entonces cuál es el objetivo del programa. En principio, el objetivo del programa debe ser solucionar ese problema, mitigarlo, hacerlo más pequeño, eliminarlo, alguna cosa de ese estilo. Y esta evaluación de necesidades, entonces, lo que busca es saber si ese programa estuvo claramente caracterizado, si se supo cuál era el problema, si se supo a quién afectaba, si se supo cuándo, dónde, cómo, para saber exactamente cuál es la población a la que el programa le estaba llegando. Por supuesto, si el problema no estuvo bien caracterizado, si no fue claro a quién afectaba, ni cómo, ni dónde, ni en qué magnitud, se empiezan a prender algunas alertas sobre lo que va a ser es la calidad del programa y sobre los resultados que podamos encontrar. Incluso si el programa sale buenísimo, pero uno se da cuenta que no estaba bien diagnosticado el problema, que no estaba claro a quién se dirigía, que no estaba claro a quién afectaba, probablemente uno pueda poner en duda alguna de los pasos de la cadena causal bajo la cual se produjeron esos resultados. La segunda bolita que aparece acá es una evaluación teórica de programas. El nombre sugiere tal vez que es mucho menos aplicado a lo que de verdad es, porque la evaluación teórica de programas lo que busca es decir, venga, ¿cómo se supone que soluciona el problema, el programa que nos estamos inventando o la política que estamos haciendo? Noten que en la primera fase se definió el problema y está caracterizado y está caracterizada su población. En la segunda etapa lo que decimos es, véndame el cuento. Explíqueme por qué es que usted cree que esa política, ese programa de verdad soluciona el problema. Entonces, de nuevo, la misma historia. Si uno se da cuenta que el programa tiene una historia sólida detrás, tiene algo que suena creíble para lograr los objetivos y que tiene una cadena de razonamiento causal que funciona, es más probable que se trate de un programa efectivo a final de cuentas que si no lo es. La tercera bolita que aparece acá es una evaluación de procesos. Y esto entonces nos va avanzando un poquito más en las evaluaciones de los programas. Una vez tenemos identificado el problema, sabemos a quién se dirige, sabemos cómo va a ser, sabemos en teoría cómo debe solucionarse. En esta tercera etapa lo que estamos viendo es cómo se implementó. ¿Se hizo como se dijo que se iba a hacer? ¿Sí o no? Puede ser que el programa esté muy bien diseñado, pero en la práctica no se haya operativizado de la forma en la que se debía haber hecho y que tengamos población que debió haber sido beneficiaria que se quedó por fuera, o que tengamos lo contrario, colados en el programa, por ejemplo, que nos vayan alterando los números que vamos a encontrar. En la cuarta bolita encontramos probablemente el tipo de evaluación más famosa, que es la que todos nos soñamos con hacer cuando tenemos algún tipo de
evaluación por delante o algún tipo de programa de política. Todos quisiéramos hacer evaluación de impacto. Y es fundamentalmente decir exactamente el programa o política que se estaba implementando, cuánto aportó, qué logró y qué es atribuirlo a sí misma. Entonces esto nos permite saber si los objetivos se cumplieron y cuánto, pero tiene ese punto soñado y es que necesariamente tenemos que limpiar todos los efectos de lo que es puramente el programa, de lo que son otro tipo de cosas que podían haber estado pasando de forma simultánea. Y finalmente esta quinta bolita que aparece ahí es el análisis de costo-efectividad. Y es, bueno, supongamos que el programa funcionó, que todo en el camino salió bien. Es, bueno, comparemos ahora costos con otras alternativas que podíamos haber implementado, a ver si la que se hizo, a pesar de ser efectiva contra los objetivos, también fue efectiva en relación con los costos de ese programa. Entonces, uno lo que tiene que empezar por definir es cuál es el problema que busca atacar y cuál es la forma en la que arma su enfoque. Una forma tal vez de ver esto en un ejemplo es pensar en un problema de obesidad, es como un ejemplo cualquiera. Hay distintas formas de abordar ese problema, desde la misma construcción teórica del asunto. Uno podría decir, resulta que hay obesidad, o sea, porque hay una mala elección de alimentos por parte de los padres y los hijos. A pesar de que hay muchas opciones, elegimos mal y comemos mal. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, no, venga, lo que pasa no es que elegimos mal, es que tenemos de pronto alternativas que no son saludables, que no son tan buenas, entonces lo que pasa es que tenemos una canasta de opciones muy limitada. Esa puede ser una segunda visión. Otra tercera podría ser, no, venga, lo que de verdad pasa es que consumimos más calorías de las que gastamos y entonces lo que tenemos es que hacer ejercicio, por ejemplo. Cualquiera de estas cosas son algunas de las posibles opciones que uno puede tener en la cabeza para explicar esa situación. Lo importante de este asunto es darse cuenta que uno, si elige algún camino, está contando también, si uno, alguna de estas explicaciones le suena más poderosa, más importante que otras, o alguna más que no esté en este listado, lo que está diciendo también es cuál sería la mejor forma de atacar la obesidad. Y estaría entonces diciendo cuál podría ser un programa y estaría necesariamente ya empezando a armar un razonamiento sobre hacia dónde debe ir la política y de qué manera enfocarse. Por ejemplo, si debe centrarse en el comportamiento individual o en el entorno y factores externos. Así que se tratará de programas distintos de intervención con resultados diferentes y con indicadores muy diferentes. Bien. Pensando en esto, entonces, si uno decide que tiene claro que tiene un problema, sabe cuál es la necesidad, sabe por dónde lo va a atacar y sabe que de verdad vale la pena intervenir, lo siguiente que tiene que pensar es por qué cree que funciona. O si uno ya llegó a la consultoría cuando esto ya estaba armado, entonces lo que tiene que buscar es, bueno, ¿cuál fue el cuento que contaron y por qué creían que funcionaba? Y por qué creían que era adecuado para las necesidades y las circunstancias y cuál fue la explicación causal que hicieron. Aquí en la parte izquierda de la pantalla, ustedes ven unos cuadritos que muestran una cadena causal de razonamiento bajo el esquema de JPAL, que lo que dice es, mire, imagínese esta historia de la siguiente manera. Usted parte de las necesidades, cuenta cómo es su intervención, cuenta por qué esto soluciona esas necesidades, pero muestra un producto, muestra algo concreto. Esto le va a dar unos resultados intermedios que le permiten luego alcanzar un impacto que debe ser directamente asociado a las necesidades que usted había identificado en el inicio. Y esto entonces, pues cuando uno tiene esa cadena causal, sabe muy bien por dónde podrían ser atribuibles o no los efectos que uno llegue a encontrar. Y es muy importante que esa lógica esté clara y que no pase como en la caricatura del lado derecho, en la que uno de los pasos de la cadena sea que en algún lugar sucede un milagro. Necesitamos que la lógica del programa pues esté clara, ¿no? No tenerla tan clara empieza a poner dudas sobre lo que vamos a encontrar de los resultados de cada programa. Como hemos dicho, una siguiente historia es que el programa esté bien implementado, ¿no? Tiene que ser
implementado de acuerdo como estaba imaginado para que uno pueda hablar entonces de que se siguió la lógica prevista. Aquí podemos evaluar esto en términos de calidad, de frecuencia o de intensidad de la implementación. Y una vez superado esta historia, entonces pasa uno a pensar, bueno, aquí se hizo lo que se dijo, se dejaron por fuera beneficiarios, hay colados, la implementación estuvo completa, pasó parcialmente, un poquito, a medias, y esto nos lleva de nuevo a esa historia que contábamos de cuáles fueron los criterios de desempeño que dijimos y sobre todo cuáles son los indicadores de evaluación que se están utilizando. Esos indicadores deben ser claros, deben ser medibles y deben ser suficientes para poder hablar de un impacto causal, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Eso de el programa funciona o no funciona, es poder echarle la culpa o echarle las bendiciones y las gracias a una intervención que se hizo en algún momento. Esa pregunta entonces es la clave del asunto. Y con esa pregunta normalmente uno se imagina cuando no se ha aproximado mucho a este tipo de cosas, habitualmente la gente piensa en que el impacto del programa es comparar una foto de antes y después, decir cómo estaban antes y cómo estaban después del programa. La verdad es que eso es más difícil y tiene un elemento adicional, porque lo que de verdad queremos comparar no es el antes y el después. Lo que queremos comparar es la situación después del programa con una situación hipotética que no observamos y es cómo estarían las personas, las empresas, quienes hayan participado en la política, después, o sea, en un tiempo posterior, pero sin que hubieran estado en el programa. Vuelvo a decirlo. Estamos buscando comparar los que participaron en el programa y ya salieron de él, digamos, se graduaron del programa, contra lo que habría pasado si no hubieran participado en ese programa. Entonces, eso no es solamente un antes y un después, es comparar, como está un poco contado en esta gráfica, lo que de verdad terminó pasando versus el escenario hipotético de qué podría haber pasado en ausencia del programa. Y eso lo hace difícil porque esa cosa hipotética la llamamos contrafactual y no siempre la vemos. Eso normalmente, de hecho, no lo podemos ver. Y ahí está el desafío más grande y es el que nos va a permitir entonces abordar esto con unas técnicas econométricas. Y lo que vamos a intentar hacer ahí es aislar factores externos, aislar terceras causas bajo la premisa de que cuando dos cosas pasan a la vez, eso no necesariamente significa causalidad. Puede ser que una cause a la otra, sí, pero también puede pasar que simplemente están pasando juntas porque hay una tercera adicional que las explica ambas. Y entonces vamos a tener que buscarnos grupos comparables para poder de verdad imaginarnos y tratar de estimar ese escenario hipotético que no observamos. Vamos a tener que buscárnoslo entre los datos o vamos a tener que construirlo de alguna manera. Y el desafío grande es que esto lo vamos a tener que hacer con características que observamos, pero también con otras que no observamos y que no son tan fáciles de medir, pero que están de telón de fondo del asunto. Entonces, ¿qué se encuentra uno contra ese contrafactual? Muchos métodos de evaluación, ¿no? Aquí en la imagen lo que ustedes ven son dos canastas, digamos, de frutas iguales, bajo la lógica de que lo que uno quiere es comparar esa frase que decimos, manzanas con manzanas, peras con peras, ese tipo de cosas. Y en el camino uno va avanzando en tipos de evaluación. La más floja, como les decía, es ese antes y después, que es probablemente lo que uno primero se imagina, y luego empieza a construir cosas como diferencias, diferencias totales, diferencias a lo largo de unos grupos que se construyen o cuando es posible tiene evaluaciones aleatorias, pero eso implica que el programa lo permita, no solo desde un punto de vista legal, sino ético y que haya estado diseñado para ese tipo de cosas. Y cuando eso no sucede, le echamos mano a unos métodos que llamamos no experimentales, donde pasan algunas cosas, donde lo que intentamos es construir el contrafactual y armarlo a partir de los datos que tenemos. Por ejemplo, aprovechando cosas como programas que tengan índices de elegibilidad basados en puntaje, entonces que algunas personas muy parecidas, unas entraron al programa y otras se quedaron por fuera, eso nos permite ahí hacer cosas. O utilizar técnicas como el emparejamiento, que es casi construir el contrafactual buscando un gemelo
de las personas que participaron en el programa y entonces tratando de buscarles algo que se parezca mucho, hacer un matching ahí dentro de esa historia. Entre más variables tenga uno, pues más difícil es. Entre menos variables tenga uno, más fácil es, pero menos confiable es el dato. Así que aquí tenemos un montón de desafíos y un montón también de formas de afrontar cada uno de los problemas. Lo cierto es que todo inicia por hacerse las preguntas adecuadas y definir entonces cuál va a ser el enfoque de la consultoría y hasta dónde va uno y por qué camino se va a ir. Y esas preguntas pueden ser tan importantes como estas. ¿El programa funciona? ¿Qué hacemos y no? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Y cuál de nosotros puede guardar el secreto? ¿No? Ese tipo de cosas, por supuesto, no son las preguntas que uno quisiera hacerse en consultoría, pero funcionan aquí en esta imagen para decirnos que, fíjense, la clave es hacerse preguntas desde el inicio del proyecto, ojalá, pero cuando uno aparece en consultoría, cuando esto ya está avanzado, tiene que utilizar un montón de preguntas para tratar de construir la historia del proyecto y poderlo evaluar de forma adecuada, entendiendo de dónde salieron los objetivos y cuáles eran las necesidades que buscaba atacar. ¿Okay? Con esto entonces terminamos una primera partecita ahí como de conceptos, de lógica, del contexto del asunto y nos empezamos a mover ahora hacia tipos de estudios estadísticos y cómo de verdad los afrontamos a través de los paquetes estadísticos. Y ahí es donde intervengo yo. Listo. Un saludo muy fraternal para todos. Germán, pero no quites la cámara, vea cómo estoy yo. La gripa, o sea, estamos en pico viral fuerte. Yo fui, digamos, el paciente cero de mi familia, contagié a mi esposa, a mi cuñada y a mi bebé. Queremos que mi bebé se recupere. Pero pues ahí yo puedo decir, oiga, no necesariamente es causal, puede haber una correlación, porque pues mi esposa también salió a la calle, o sea, ambos salimos a votar hace primera vuelta, entonces pues esa relación entre que yo tengo gripe y mi esposa tiene gripe, entonces yo fui la causa, ahí uno responde, uy, pues hay una asociación, pero no necesariamente es causal. Entonces eso es un buen ejemplo, una muy buena forma de empezar esta charla para romper el hielo. Entonces, en la práctica, porque este curso se basa sobre todo en las experiencias que hemos tenido Germán y yo, eh, en distintos ámbitos laborales, tanto en el sector público como en consultoría, también en temas de entidades privadas y dentro de la academia. Eh, al final veo una forma de resumir los distintos análisis que uno hace. Entonces, encontré, digamos, estas tres grandes categorías sobre estudios estadísticos. La primera de ellas es la que hacemos referencia a estudios de muestreo, en donde, pues, lo ideal es siempre poder analizar toda la población. ¿Listo? Pero analizar toda la población resulta, primero, muy costoso. O sea, pues necesitas encuestar a todas las personas que van a ser objeto de tu investigación. Y si, por ejemplo, no sé, estamos hablando de todas las personas de Bogotá, pues estamos hablando de 8 millones de habitantes aproximadamente. Entonces esto resulta bastante costoso, tedioso, toma mucho tiempo. Entonces, de pronto no sea la forma más factible de realizar esos estudios. Recordemos que el último tipo de evaluaciones es el análisis costo-beneficio, entonces puede que, no, si bien es mucho más preciso hablar de la población, pues no resulta costo-beneficio, no resulta eficiente en términos de costos hacer ese tipo de estudios. Por eso recurrimos a una muestra. Y de esa muestra, lo que queremos es identificar una unidad estadística. Definimos quién va a ser el objeto de investigación. Eso es muy importante porque cuando uno inicia una investigación, oiga, ¿cuál va a ser mi unidad de análisis? Mi unidad de estadística. Voy a analizar personas, voy a analizar municipios. Entonces es importante tener claro eso dentro de la investigación porque de esta misma forma es como yo diseño mi estudio de muestreo. ¿Qué es lo importante acá? Y casi que dentro de este curso lo vamos a tener como un supuesto, que el diseño muestral va a ser aleatorio, o al menos probabilístico. ¿Qué quiere decir un diseño muestral probabilístico? Que la probabilidad de seleccionar una persona de la población en la muestra es mayor a 0 y es conocida.
¿sí? Si fuera un diseño muestral aleatorio, quiere decir que todos tienen la misma probabilidad. Este sería como el diseño muestral por excelencia. Yo simplemente a través de un sorteo o distintos mecanismos de aleatorización selecciono a las personas, pero también esta a veces no resulta la mejor opción, no es viable en muchos casos en la realidad, por eso uno recurre a otras estrategias como por ejemplo el diseño estratificado, en donde yo al conocer previamente características de la población puedo generar algunos estratos y eso hace que al momento de seleccionar la muestra me ahorre algunos costos. Entonces, por lo general se recurre a un diseño estratificado o un diseño por conglomerados. Pero de partida, el supuesto acá grande en el curso o lo que se va a basar sobre todo el análisis de la evaluación de programas es que la muestra, ante todo, es representativa de la población. Porque si no es representativa de la población, entonces vamos a tener un problema que se llama de validez externa. Yo no voy a poder generalizar los resultados. ¿Listo? Entonces, siempre que hablamos una muestra de los ejercicios acá, pues, ante todo, buscamos que sea representativa. Y eso es un ejercicio que hacemos regularmente cuando hacemos una evaluación de un programa, es decir, qué tan representativa es mi muestra, y para ello uno hace unas pruebas, puede ser una prueba de diferencia de medias, comparar qué tan diferente es mi muestra con respecto a la población. ¿Listo? Acá también que no siempre se cumple el supuesto es que yo tengo mi marco muestral, yo tengo información o el listado de las personas que hay en la población. Eso no siempre se cumple, por tanto, pues a veces no siempre se puede verificar si mi muestra o qué tan representativa ha sido mi muestra. ¿Listo? Por el otro lado, que también se aplica cuando no se puede hacer diseños probabilísticos, pues lo que se tiene es un sondeo y ahí ya es, la limitante es que no se puede generalizar los resultados. Tengo algo que se aproxima a un escenario que quiero medir y pues digamos los resultados van a ser muy específicos. Pierdo poder de generalización. Y dentro de las muestras, pues lo que yo busco luego es, a través de la muestra, si hago todo el proceso de levantamiento de información, encuestas, en donde pues le hago un set de preguntas para conocer las características de las personas, de su entorno y de su contexto. Y ahí es importante resaltar que voy a tener distintas variables y a partir de esas distintas variables genero cierto tipo de análisis. Entonces, cuando las variables son cuantitativas, entonces tengo un set amplio de análisis estadísticos por realizar, pero cuando son cualitativas ya ese set se me restringe y debo tener en cuenta si esas cualitativas de alguna manera, por ejemplo, si tienen algún orden, puedo desarrollar ciertas estrategias, y cuando no tienen ningún orden son son respuestas categóricas no ordinales. Entonces ya mi set de estrategias se limitan, entonces por ejemplo ya no puedo utilizar promedios, pero puedo utilizar otros mecanismos como son modas y puedo convertir esas categorías. La solución en este caso es generar una dummies por cada una de esas categorías, entonces ahí ya puedo desarrollar ciertas estrategias estadísticas. ¿Listo? Aquí simplemente quiero cerrar este tema de estudios de muestreo en donde, pues, sobre todo lo que queremos es revisar si la muestra es representativa de la población. Hago un tema de pruebas estadísticas, que es lo que cabe dentro de estadística inferencial. Y pues también acá empecemos la introducción de las estadísticas descriptivas, porque muchas veces la investigación de por sí no tiene que ser compleja. A veces simplemente haciendo análisis descriptivos podemos encontrar resultados muy interesantes y saber hacia dónde redireccionar la investigación. Sigamos. El otro tipo de estudios son estudios observacionales, que eso son los que más se usan, los que más vemos realmente en la realidad. El otro tipo de estudios son los experimentales, pero listo. Simplemente quiero centrar acá que los estudios observacionales se llaman así porque, digamos, es lo que observamos realmente y no controlamos, que eso es la gran diferencia con los experimentales. Entonces, para los estudios observacionales, por ejemplo, nuestras fuentes de información va a ser, por ejemplo, fuentes secundarias, registros administrativos, para poder comprobar la hipótesis o el objeto de la investigación que queremos hacer. Dentro de los estudios observacionales, los análisis se centran en asociaciones, en correlaciones.
Y la gran diferencia con respecto a los estudios experimentales es que acá no podemos hablar de causalidad. Podemos aproximarnos a un estimador insesgado, ¿sí? A efectos atribuibles, pero no siempre va a quedar la duda de que si realmente ese es el efecto causal o no. Ahí, recordando un poquito lo que explicó Germán, es que la correlación se puede dar por tres vías, que X causa Y, que Y causa X, o que existe un factor Z que me causa X y Y al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, acá el ejemplo que yo siempre doy en las clases es que mucha gente muchas veces se confunde correlación con causalidad. Un titular de un periódico dice que, no sé, las personas que usan Mac son más inteligentes que las que usan PC. También acá se ve, no, la gente que lee Harry Potter es mucho más inteligente que las demás personas. Entonces acá siempre es mirar, oiga, ¿será que eso es cierto? ¿Será que yo solamente por comprar un Mac mi coeficiente intelectual va a aumentar? ¿Solo por leer Harry Potter me voy a volver más inteligente? Entonces ahí surgen las dudas y pues la explicación es que hay otro factor que interviene entre lo que es la medida de inteligencia y el consumo de Mac o Harry Potter. En este caso puede ser el nivel de ingresos. ¿Sí? Como tengo un mayor nivel de ingresos, entonces puedo acceder a comprar libros de literatura, pues en este caso, en su momento cuando nació Harry Potter, pues eran costosos, y también en su momento Mac era mucho más costoso. Sí, ahorita sigue siendo más costoso que los PCs. ¿Listo? Y acá de partida, entre los estudios observacionales, yo ya tengo claro cuál es mi Y y cuál es mi X. Pero acordémonos que no podemos todavía inferir 100% causalidad. Pero yo, por teoría, por literatura, teoría económica, literatura, experiencia, ya sé que mi variable Y es la siguiente, mi variable X, la explicativa y la explicada, ya las tengo muy bien diferenciadas y miro relaciones entre las dos variables. En estos casos es donde yo, más allá de una correlación, voy, por ejemplo, a un análisis de regresión. Por lo general, y la sugerencia que, digamos, que siempre se hace cuando uno tiene este tipo de estudios es, listo, uno puede llegar a, pues la correlación, pasar a un análisis de regresión. Yo tengo definida cuáles son mi Y y cuáles son mis X, posibles explicaciones, pero la recomendación siempre es no interpretemos el coeficiente, esa relación que hay entre ese X y ese Y, porque en este caso no sabemos que si ese beta, ya luego le explicamos con más detalle ese tema, que es ese beta, que es eso de ser insesgado y sesgado, no necesariamente es la relación directa entre las dos variables. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, es la dirección, oiga, ¿será que tienen una relación positiva o negativa? Y saber si realmente ese X importa o no. En este caso, si importa estadísticamente, no, lo que llamamos como estadísticamente significativo bajo unos niveles de confianza. En eso se basan los estudios observacionales y sigamos con los últimos, que son los estudios experimentales, en donde, pues aquí es donde llegamos a hacer la evaluación de impacto, que como dice Germán, no siempre se logra. ¿Por qué no siempre se logra? Pues necesita, en primer lugar, un grupo de comparación, un grupo de control y luego necesito un estado antes y después de la intervención. Entonces, antes de la intervención comparo tratamiento y control, y después de la intervención comparo tratamiento y control, y esas diferencias son lo que me hacen dar el impacto causal. Ahí ya, a través de estudios experimentales, por ejemplo, ya descarto la posible, un tema de simultaneidad. No es que X me explica Y, sino que Y me explica X. En el tema experimental, como yo ya primero hice una medida antes de la intervención y después de la intervención, es muy claro la temporalidad, y descartar otras posibles explicaciones es muy sencillo, porque para eso utilizo mi grupo de control. ¿Listo? ¿Sigamos? Este es el resumen de tipos de estudios. Entonces, estudios de muestreo, observacional y experimentales. Y ahorita, en estos últimos minutos, pasemos a unos temas que son bastante interesantes, digamos, llamativos dentro de este curso. ¿Listo? Hace algunos años siempre hubo el debate de decir, bueno, ¿qué programa para analizar datos es mejor? ¿Listo? Entonces, uno puede buscar incluso videos en YouTube de decir, ¿Stata o Python? ¿Cuáles son mejores? Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero a partir del Stata 16, y más aún en la última versión de Stata 17, ya se acabó la discusión.
no es Stata o Python, sino es Stata y Python. Tú puedes utilizar ambos lenguajes de programación tanto en un do file de Stata, que es la sintaxis donde uno programa, o dentro de los notebooks que manejes de Python, sea Jupyter o sea Spider. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es cómo en un do file de Stata, en donde yo llamo simplemente a través de un comando Python, ahorita lo podemos ver si quieren aplicado, puedo llamar las librerías de Python y puedo llegar a producir una librería que es espectacular que se llama Matplot, que es la que me permite hacer gráficos súper poderosos, interesantes, un gráfico en 3D. Entonces, como a través de Stata, ¿sí? Llamo la programación de Python, llamo la librería Matplot y genero un gráfico en 3D como el que vemos en la diapositiva. ¿Listo? Pasamos al siguiente slide. Y del otro lado, vemos, en este caso, se está ejecutando Python a través de Spider. Me gusta Spider porque se asemeja mucho en estructura como a Stata. Y a través de eso implemente un comando que se llama importar Stata Setup y el PyStata, ¿sí? Llamo una librería, así como llamé Matplot, llamo Matplot en Python, llamo PyStata en Spider y puedo ejecutar comandos propios de Stata en lenguaje Python. En este ejemplo, el programa que se está corriendo, que es un comando reciente que se llama el diff-regress, que es un comando específico para aplicar diferencias en diferencias, que es una técnica cuasi experimental de evaluación de impacto, ¿sí? No es que antes no se podría evaluar y no es que sin ese comando no se pueda hacer, o sea, se puede hacer a través de otras formas, sino que una de las ventajas de Stata en el tema de investigación es que te facilita muchas cosas y a través de un solo comando puedes hacer distintas opciones. Entonces, en este caso, el diff-regress es una de esas opciones que permite hacer todo el análisis de diferencias en diferencias. Por ejemplo, también en Stata existe un comando específico para hacer el tema de emparejamiento que se llama psmatch 2 en su versión más actualizada, en donde puedo hacer todo el proceso de emparejamiento a través de un puntaje de propensión, propensity score match. ¿Listo? Y ese comando lo puedo correr a través de Python. ¿Listo? Yo creo que aquí terminamos el slide, ¿cierto, Germán? Las presentaciones. Listo. Sí, señor, así es. Así que en este momento, no sé, los invitamos a hacer preguntas, a comentar lo que quieran saber, lo que quieran que veamos en estos minutos que tenemos por delante. Estamos muy atentos y pues, adelante. Ahora, turno es de ustedes. Bueno, por el momento no tenemos preguntas en el chat, sin embargo, vamos a unos minutos para que las personas revisen. Si de pronto nos quieren preguntar algo, voy a revisar tal vez si a través de Facebook las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta. Recuerden que también nos pueden enviar sus preguntas en el chat de Facebook. Mientras esto sucede, pues simplemente para que se vayan animando a preguntar cosas, aquí en la pantalla estamos viendo Stata 17 está puesto en la pantalla. Ahí Omar está armando un comando, justamente aprovechando este tipo de cosas para que vean esto en acción, el tipo de cosas pues, que hacemos en el día a día y que además vamos a abordar en este curso de técnicas de evaluación con Stata y Python que vamos a estar empezando dentro de un mes. Nos acaba de llegar una pregunta, es de Eduardo Bermúdez. Él nos pregunta, ¿qué recomiendan para hacer esas escogencias de las variables en la regresión? Listo. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Dice, ¿qué recomiendan para hacer esas escogencias de las variables en la regresión? Listo. Eso es una pregunta, digamos, eso es una muy buena pregunta, en el sentido de que al momento de saber, o sea, cuáles son mis variables X que debo meter en mi modelo, ¿listo? Lo principal es distinguir, es cuáles son mis variables relevantes. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal problema que se enfrenta uno al momento de saber cuál es el efecto causal de mi variable?
en un análisis de regresión. Entonces, el primer supuesto de los modelos de regresión es el de independencia condicional, ¿sí? El de que que mis X no debe tener ninguna correlación con el error, ¿sí? Son completamente independientes del error. ¿Cuándo se viola ese supuesto? Porque cuando se presenta ese supuesto, mi estimación es sesgada. Por tanto, no estoy hablando de un efecto atribuible, sino que estoy ni siquiera, no puedo hablar de impacto causal. ¿Cuándo sucede violación de ese supuesto? Pues la principal es cuando tengo variables omitidas relevantes, ¿sí? Cuando yo omito que es una variable relevante, que quiere decir que tiene una relación con mi variable X y con mi variable Y. Cuando yo la omito, quiere decir que esa variable se me fue al error, ¿sí? Por tanto, como se me fue al error, mi error se está relacionando con mi X. Entonces, ahí hay un problema de endogeneidad. ¿Listo? ¿Cómo soluciono esos problemas? Pues colocando la variable omitida. ¿Listo? Sencillo, colocar la variable omitida. Que no lo tengo, entonces uno utiliza una variable aproximada que pueda medir esa variable omitida, o unas estrategias que son, por ejemplo, variables instrumentales, y en algunos casos recurrir a inclusión de muchas más covariables. Entonces, para responder la pregunta, entonces, ¿qué variables incluir? Primero, tener muy claro cuáles son esas variables relevantes. ¿Qué me dice que es una variable relevante? Me lo dice mi teoría económica, mi marco teórico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar la relación de los salarios con respecto a la ecuación de Mincer, entonces uno ya sabe que hay teoría que pues los salarios dependen del nivel educativo, la experiencia, y podemos meter otras muchas más variables que, por ejemplo, es la educación de los padres, que se han dicho que es un factor determinante del nivel de tus ingresos a futuro, y, por ejemplo, otras cosas que en la variable salario se debe meter en términos de logaritmo. Entonces, la teoría y las experiencias, digamos, por eso la revisión de literatura es muy importante, te dice cómo es proyectar ese modelo, ¿sí? Hay algunas, ese es el principal argumento. El siguiente argumento es mirar la significancia de las variables, si resultan o no significativas. ¿Listo? Entonces, si resultan no significativas, puede que no sea una variable relevante y toca expulsar del modelo. Pero ojo, si el modelo teórico te está diciendo que esa variable es muy importante y a ti te dio no significativa, entonces ahí es donde es mejor no excluirla, porque la teoría sugiere que esa variable está relevante, y ahí el problema es decir, ¿por qué no me está dando significativo? Y mirar otras posibles correcciones que puedo hacer en el modelo, que depende, por ejemplo, de utilizar otra forma funcional, logarítmica, exponenciales y demás. Y eso es como, en resumen, y la mejor recomendación que hay de cómo hacer selección de esas variables. Sé que existen, o sea, los conozco, un comando en Stata que te dice, oye, tienes un set de variables muy amplio, entonces Stata lo que te hace es correr el modelo con todas esas variables y luego te está quitando las que resultan no significativas. Existe este proceso, y también al contrario, va metiendo en una hasta meter todas las variables. Aquí hay un tema que es muy importante, que es el intercambio que hay entre lo que es insesgado y eficiencia. Acuérdense que una buena condición de un estimador es que sea lineal, eficiente e insesgado, ¿sí? Mejor estimador linealmente insesgado. Entonces, no por meter muchas variables quiere decir que mi modelo resulte mejor, porque estoy perdiendo eficiencia, y eso tiene problemas al momento de poder saber si mi coeficiente es significativo o no. Esto nos afrontamos muchísimo en el tema de la evaluación de impacto. ¿Qué variables incluir? Y por lo general nunca va a pasar que tengo un set de variables muy amplias que puedo descartar, porque uno tiene un set de variables muy reducido. Entonces lo que uno busca es sacar el máximo provecho de esos datos para poder lograr esos impactos que se quieren. Si quiere, ahí cierro. Listo, súper. Esperamos haber dado respuesta a tu pregunta. Y por acá nos llega otra pregunta de Nicolás García Peñalosa. Él nos dice, hola, un saludo a todos. ¿Qué páginas web, canales de YouTube, literatura nos recomiendan para consultar más sobre Stata y Python en evaluación de impacto? Primero, este curso. No quiero que... Y resulta muy interesante porque la relación entre Stata y Python es reciente, o sea, es la última versión del programa, entonces no hay mucha literatura,
no hay mucha literatura al respecto aún, ¿sí? Pero al final lo que vamos a ver y lo quería mostrar acá en la pantalla es que fíjate que si yo simplemente al correr un comando Python, ya el Stata, de aquí en adelante, me entiende que de aquí en adelante lo que yo voy a hacer es solo lenguaje Python. Entonces, en lenguaje Python, por ejemplo, yo ya puedo escribir códigos. Y me mandó, ese es un tema de cuando estamos en tiempo real que corre errores. Porque le ¿Lo que faltó está la última pasando? comilla, le faltaban las últimas comillas. Ya está. Hola, gracias. Oh, ven, errores así, me faltan las últimas comillas. Entonces, estoy corriendo código de Python en Stata. Esto es una gran maravilla y por tanto yo puedo hacer importar la programación, las librerías que hay en, en Python para Stata. Entonces, por ejemplo, no sé si ya, digamos, puede que no tengan conocimiento en Python, esto no es necesario para el curso, partimos de una cosa muy básica, pero aquí lo que estoy diciendo es importante una librería muy común para data science, de hacer análisis de datos en Python, que se llama NumPy, NumPy que quiere decir números en Python, y ahí ya me está entendiendo cómo es. Ya sé por qué me está mandando error, porque pues, no estoy llamando el programa Python que no es, pero ya lo voy a corregir. Pero listo, voy a primero responder la pregunta y solucionar acá el problema que tengo en mi Stata. No hay literatura reciente sobre este tema de Python y Stata al mismo tiempo, porque se está viendo, pero al final todo se resume en decir como yo ya llamé mi comando Python, pues todo lo que hago en Python lo puedo hacer en Stata. ¿Listo? Y lo que sí suele pasar para hacer el tema exclusivo de evaluación, pues en español, pues el principal referente, hay un libro muy bueno, incluso de profesores de la Universidad de los Andes, que se llama Evaluación de Impacto, de Raquel Bernal. Entonces se lo recomiendo, es una referencia casi que obligada. También hay un libro de evaluación de impacto en la práctica del Banco Mundial, que lo puedes descargar de internet. Es súper fácil, creo que está en su versión 2. Y tutoriales, hay ya muchísimos, digamos. Acá el problema hoy en día del mundo no es falta de información, sino poder diferenciar qué es información de calidad. Entonces ya te recomendé 2 libros y de literatura y tutoriales hay infinidad de videos en YouTube, tanto para lo que es Stata como para lo que es Python. Bueno, listo, profes. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Permítanme un momento, acá les hacemos la proyección de la presentación que tenemos para ustedes. André. Listo. Bueno, entonces, como les decía, muchísimas gracias a todos los asistentes de la noche de hoy. Gracias a los asistentes por enviar esas preguntas, a nuestros panelistas y en especial a la Facultad de Economía, que fue la encargada de habilitarnos este espacio. Les recordamos que tenemos un curso sobre esta temática en el que podrán conocer pues cómo evaluar programas e intervenciones con Stata y Python. Recuerden que en este momento tenemos algunos asesores disponibles por si quieren conocer más información sobre este curso. Les compartimos el enlace a través del chat para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar. O también se pueden registrar en la landing del curso. Les acabamos de compartir por el chat un enlace en el cual les pedimos que abran antes de irse. Es una encuesta muy corta, muy breve, en donde pues esperamos nos puedan contar cómo les fue en la actividad del día de hoy y también les compartimos el enlace de nuestra página web para que puedan volver a vivir este evento. Recuerde que en nuestra página de educación continua podrán conocer todos los contenidos digitales de la universidad y de nuevo muchas gracias a todos por su participación.
Esperemos que esta actividad haya sido muy provechosa para todos ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas, como son las que tenemos en pantalla. Próximamente tendremos la clase abierta de Parametric para BIM de la Facultad de Arquitectura y Diseño y 3 cosas que no te enseñan en la universidad: cotizar, cobrar y conquistar. También de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Son actividades programadas para las siguientes semanas para que por favor pues se animen y participen. Bueno, sin más, les deseo a todos una muy feliz noche. De nuevo, gracias a nuestros panelistas y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, que estén muy bien, que descansen y los invitamos a tomar el curso de este tema, técnicas de evaluación en Stata y Python. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Pues ya se acabó, ya había solucionado el problema de Python. Entonces, nada, muy bienvenidos. O sea, ojalá puedan ver el curso y claramente, pues hoy en día poder hacer evaluaciones en estos programas, sobre todo en Python, que es el boom hoy en día en la actualidad. Créanme que te va a abrir muchas puertas en el mercado laboral. Y pues otro ejemplo que iba a mostrar, pues el tiempo no lo dio, es que a veces pues, Excel es insuficiente. Por ejemplo, en el censo, iba a mostrar el censo, son 47 millones de datos. Entonces, eso claramente no te va a procesar Excel. Entonces, necesita otras herramientas para poder hacer ese análisis. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Listo, bueno, hasta luego, descansen. Eduardo, te dejamos los datos en el link para que te registres y te podamos dar más información, porque vemos que nos estás escribiendo para más información del curso. Listo. Bueno, ahora sí, feliz noche para todos, descansen. Chao. Chao, se cuidan, tapabocas. Todavía no sabemos nada del COVID, por favor. Chao. Sí, señor. Chao.